Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y nueva vez con Aníbal. Este martes, ¿no? Aníbal, este martes nos toma con una chispa noticiosa que atrae mucho, el atentado a Trump en su propio campo de gol. Pero todo luce que esta es una pequeña expresión de una crisis mucho más profunda y extensa. No solo en los Estados Unidos, donde se agudiza evidentemente todas las pugnacidades, sino también con lo que está pasando en el mundo, que los angustia. Angustia las facciones que de alguna manera están bajo tutela de lo que hemos llamado el Estado profundo, ese gran poder detrás del trono que conforma el complejo militar, industrial, financiero, informático, otras corporaciones, los tanques pensantes del imperio, ¿no? Los ideólogos del imperio, la gente de las academias. Se sabe de esa composición, pero los detalles son ocultos, porque el gobierno es oculto, el Estado es oculto, a nivel supranacional, pero conservando mucho poder a lo interno, ¿no? Sí, dicen algunos analistas que el principal problema que tiene ese occidente colectivo es que no se da cuenta que el mundo está cambiando. De hecho, ya cambió. El mundo ya cambió y que no pueden operar en este nuevo mundo con las mismas reglas de dominación que el mundo que está quedándose atrás. El tema es que su esencia, su propia naturaleza, le impide ver más allá de la curva. Yo creo que la decadencia, el declive, que es no solo recurrente, sino ya progresivo, cada vez más acelerado, lo angustia tanto que lo torna mucho más agresivo y mucho más torpe en muchas cosas. Bueno, eso es una cosa que yo creo que hasta Trump lo reconoció, sin decirlo, dejarlo muy claro. Porque cuando Trump plantea que las sanciones no podían ser de largo plazo porque afectaba el dólar, es porque se ve venir la desaparición del dólar. Estados Unidos tiene un déficit fiscal que tiene la base de pagar $3,000 millones al día. Escuchen bien. 3,000 millones al día. Al día. Sí, al día, de intereses por esa deuda. Esa deuda se aumentó de esa manera tan escandalosa porque para dominar la crisis inflacionaria, la Reserva tuvo que aumentar los intereses. Ahora se plantea de que hay que, por la amenaza de una recesión, reducir los intereses, pero los intereses no se reducen bruscamente ni en grandes proporciones. Por ejemplo, tú ves que la tasa política, que cómo se manejan, si la tasa política es un 0.5 y así es que se va manejando poco a poco en periodos más o menos largos. Reducir un 1%, que no se va a reducir, reduciría ese pago a $2,500 millones diarios, lo que quiere decir que eso es un problema que no se lo va a quitar encima. Entonces, lo que ve, cómo se financia. El barco está haciendo agua, ¿no? ¿Quién financia esa deuda? Bueno, pues los países del mundo, invirtiendo en los bonos soberanos de Estados Unidos, porque aceptan el dólar como unidad de pago. Pero hay una gran preocupación precisamente por la erosión que está sufriendo el dólar. Lo que se suponía que iba a ser, yo le vengo dando seguimiento como de hace 20 años al tema del dólar,
porque en la lógica se suponía que iba a llegar un momento que el dólar iba a dejar de ser la unidad de pago internacional y de reserva, pero que eso iba a ser un proceso largo, tedioso, de años y años, que posiblemente gente de mi generación no lo iba a ver. Pero los cambios que se han producido han comenzado a generar un aceleramiento exponencial del abandono del dólar como unidad de pago a nivel mundial. Y entonces ya hay analistas que ven es un proceso en el mediano o en el corto plazo, pero que ya no es cuestión de cientos ni decenas de... Y están entonces las otras expresiones, como Estados Unidos y Europa Occidental, la Unión Europea, pierden a África prácticamente, están perdiendo cada vez más a África. Que ese es otro tema. Como además emergen cada vez con más fuerza los BRICS. En la semana, o casi en la semana que le hacían un nuevo atentado a Trump, se celebraron 2 foros internacionales muy, muy importantes para este proceso. Y fue el Foro Económico Oriental, ese fue en Rusia, ese es el foro de Vladivostok. Sí. ¿Sí? Además de los miles de representantes de decenas de países, la cantidad de proyectos que se aprobaron, en ese foro, ¿sí? estaba el presidente de Indonesia, de Malasia, ¿sí? el primer ministro de Malasia. Malasia es el país, la principal economía del grupo ASEAN. ¿Qué quiere decir ese? Que ese grupo ASEAN de Asia Oriental está orientándose hacia el BRICS. Claro. Pero lo que implica ampliación del BRICS. Pero simultáneamente se estaba realizando en China el foro África-China. Y en ese foro habían decenas de primer ministro, de presidente de África. China anunció una suma fabulosa, ¿no? Bueno, que 33 de los países africanos iban a poder exportar todo lo que quisieran totalmente libre de impuestos a la economía china. Y además anunció 50.000 millones para el desarrollo de China en obra de infraestructura. Mientras Estados Unidos había gastado en un periodo menor, China en 3 años, como sociedad está sí, perdiendo enorme cantidad 175 en la guerra. 175.000 millones en la guerra de Ucrania. Que se lo gana entonces el complejo militar industrial. Ahí es que están las contradicciones. Claro. Y bueno, eso plantea problemas muy serios para ellos, ¿no? Porque implica, por un lado, el sistema imperialista occidental, Estados Unidos, Europa fundamentalmente, están en declive. Europa con una crisis profunda. Y no hemos comentado el informe de Draghi sobre la Unión Europea, donde prácticamente planteó la quiebra de la Unión Europea. El informe plantea la quiebra de la Unión Europea, dice que si no hay un aumento de la productividad que viene cayendo en la Unión Europea desde hace varios años, dice que los objetivos de la Unión Europea no va a ser posible lograrlo. O sea, la Unión Europea se jactaba, y hasta cierto grado era cierto, que era la región del mundo que tenía la mejor calidad de vida. Pero los últimos tiempos, después de la guerra con Ucrania, todo eso se ha venido abajo, porque parece que no se daban cuenta que la sustentabilidad de ese proyecto de la Unión Europea estaba bastante apoyado por los acuerdos comerciales con Rusia, que le garantizaba petróleo, le garantizaba gas de la manera más segura, estable y barata. Ahora, ese cuadro plantea un tema muy fuerte para nuestra América,
que es lo que vamos a ver ahora en el próximo bloque. Cómo perdiendo terreno en el mundo, y en el caso de África con mucha intensidad, vienen con fuerza con lo que ellos llaman su patio trasero. Pero vamos a pausar y venimos con el tema. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.